Dios les bendiga, hermanos. Les saludo desde Honduras. Les habla el misionero Carlos Alberto Pérez Quirama de la República de Honduras y agradecemos la invitación que nos han hecho para compartir con ustedes este día especial de culto. Queremos saludar de una manera muy especial al hermano Benjamín Solórzano, misionero de la República de Chile, a su esposa, la hermana Luz Marina, saludar al pastorado de Chile, a todos los hermanos que en este momento están presentes en este culto, reciban un abrazo desde Tegucigalpa. Amén, Dios les bendiga. Mi nombre es Marianet Álvarez de Pérez. Gracias a Dios que nos permite esta noche dirigirnos hasta ustedes. Un saludo muy especial para el hermano Benjamín Solórzano, la hermana Luz Marina y para todos los pastores, esposas de pastores. Bueno, la congregación, los hermanos allá en Chile. Tenemos bastantes hermanos, un buen grupo de hermanos conocidos allá que Dios nos ha permitido compartir con ellos en diferentes momentos. Y bueno, me alegro mucho que Dios les esté ayudando y bendiciendo grandemente allí en la obra. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Extiendo mi saludo a todos los que nos están viendo en este culto. Bueno, un saludo muy especial para la familia misionera en este país, en el país de Chile, al hermano Benjamín Solórzano y a su esposa, la hermana Luz Marina. Nos sentimos muy alegres de que nos hayan tenido en cuenta, pues para darles este saludo, y para nosotros es un placer saludarles. Y bueno, un saludo para todos los hermanos que nos conocen. Amén. Bueno, Dios les bendiga a la amada iglesia allá en Chile. Extiendo un saludo muy especial a cada una de las personas que nos está viendo en esta hora. También extiendo un saludo muy especial a los misioneros de allá, al hermano Benjamín y a la hermana Luz Marina, y a toda la amada iglesia allá en Chile. Bueno, vamos a cantar una alabanza y que tiene un mensaje muy, muy real, muy bonito, porque le estamos diciendo al Señor que Él es digno de gloria, amén, de honra y de alabanza. Y su nombre es Jesús. El mismo Dios que ustedes adoran allá en Chile es el mismo Dios que nosotros adoramos aquí en Honduras, y hay una iglesia preciosa también que Dios ha levantado, bautizados en el nombre de Jesús, que adoran y bendicen este nombre que es sobre todo nombre. Eres digno de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Eres digno de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Eres digno de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Eres digno de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, por habernos invitado a participar del culto con ustedes. Queremos decirle que de igual manera nosotros estamos orando por ustedes.
les dejamos la carga de oración, que se acuerden aquí de la familia misionera, mi hija Keila Melissa y mi hijo Esteban David. Téngannos presentes en sus oraciones y así estaremos orando los unos por los otros. Muchas bendiciones, que el Señor siga usando al hermano Benjamín Solórzano allí en la República de Chile y a todos los pastores y sus familias. Dios les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga, hermanos. Es para mí una bendición poder dirigirme a ustedes desde Honduras. Estamos ubicados en la ciudad de Tegucigalpa, la capital de este país, que queda en Centroamérica. Y se le conoce como el corazón de las Américas porque queda en todo el centro, entre América del Sur, donde están ustedes ahí en Chile, y América del Norte, y aún en Centroamérica está ubicado en toda la mitad. Por eso se le llama de esta manera. Es un país pequeño, 9.300.000 habitantes y bueno, más de 1 millón de hondureños que viven fuera del país, que han migrado a causa de las condiciones económicas y a causa también de la violencia que se vive en este país. Pero a pesar de todas esas circunstancias, el Señor está haciendo grandes cosas en esta nación y nosotros tenemos la bendición de haber sido enviados a este país. Ya en 2 meses estaremos cumpliendo 9 años de estar como misioneros aquí en Honduras y gracias a Dios podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Dios ha respaldado su obra. Hemos visto muchos hermanos siendo llenos del Espíritu Santo, siendo bautizados en el nombre de Jesús, que esto es algo realmente maravilloso porque este es un país muy trinitario, muy evangelizado. La primera barrera que uno encuentra es hacia la doctrina, porque la mayoría pertenecen a alguna iglesia cristiana, pero aunque nos reciben bien, pero al darse cuenta ya de la doctrina que predicamos, que es la doctrina bíblica, pues ya encontramos el rechazo de las personas y pues muchas veces se nos ha tildado hasta de herejes y eso hace que las personas nuevas pues comiencen a dudar y tenemos que orarle mucho al Señor para que el Señor los afirme, para que Él los ayude y les revele realmente cuál es su nombre y cómo deben ser bautizados. Entonces, pues en ese orden de ideas se dificulta el crecimiento de la obra y que muchas personas lleguen, pero sabemos que cuando Dios le revela el Evangelio a una persona, pues el Señor derriba todos esos argumentos, todas aquellas creencias que a veces vienen de cuna y por eso contamos con un grupo muy bonito de hermanos, aproximadamente 600 hermanos bautizados en el nombre de Jesús. Vamos acercándonos, creo que a 200 personas que son visitas fijas o visitantes fijos, lo que también le conocemos como simpatizantes, y un grupo bastante bonito de niños que asisten a nuestra escuela dominical. Digamos que la mitad de ellos son hijos de creyentes y la otra mitad pues son niños que cuyos padres no son de la iglesia, pero les dan permiso para acompañarnos en nuestros cultos, así que se está sembrando la palabra del Señor en esos corazones para que a medida que ellos crezcan pues ya tengan la doctrina bíblica sembrada y a través de ellos podamos llegar a sus padres. Amén. Les cuento que tenemos también un grupo muy bonito de pastores. Son 12 pastores que hay en este momento. Con mi esposo son 13 y de este grupo de 13 pastores que hay aquí en el país, pues excepto mi esposo que es el misionero, el hermano Carlos Alberto Pérez, los demás son hondureños, son fruto del trabajo y de la obra del Señor en este país y esto es algo muy satisfactorio. Quiero contarles que esta obra tiene una particularidad y la obra aquí en Honduras, el 100% de la membresía son nacionales, son hondureños. Aquí no hay pastores colombianos o de otras nacionalidades, sino que todos son hondureños y pues eso es algo muy bonito porque pues
lo que se está haciendo y la obra que Dios está haciendo es a través de las mismas personas que son originales, oriundas de este país, y estamos orando al Señor para que ese grupo siga creciendo y que se aumente el número de obreros, de pastores, de servidores en las congregaciones, y que a través de ellos las familias puedan llegar a los pies del Señor. Bueno, este país realmente no cuenta con muchos extranjeros. Sí hay extranjeros, pero son muy pocos. Entonces, pues esa es la característica y esa es la razón por la cual la iglesia en su membresía totalmente son hondureños. Solamente nosotros como familia misionera estamos aquí, por lo cual pues hemos tenido que adaptarnos a la cultura, a su manera de ser, a su forma de hablar, a su alimentación. Y Dios nos ha ayudado en esto y hemos de verdad aprendido a amarlos, a aceptarlos como son. Y bueno, mis hijos han crecido aquí y ellos les encanta la comida hondureña. A nosotros también, es una comida muy deliciosa, muy gustosa. Así que Dios nos ha ayudado en esta adaptación y en este tiempo pues podemos decir que el Señor ha sido con nosotros y nos ha guardado. Otra característica de este país también tiene que ver con la violencia. Es bastante alarmante los niveles de violencia que hay en este país. Hay pandillas integradas generalmente por personas muy jóvenes que pierden la vida a corta edad y eso nos da mucha tristeza. Realmente las familias, creo que todas las familias del país han sido afectadas por esta situación, han perdido sus hijos jóvenes y bueno, es una problemática que tiene este país y a causa de eso muchas personas migran a otros países en las famosas caravanas que ustedes han escuchado. Y bueno, a causa de eso y del desempleo, de la situación económica que es difícil aquí, pues muchos hermanos nuestros también han migrado, se han ido. Creo que 100 o más de 100 hermanos se han ido en este tiempo. Así que hay congregaciones que la membresía sube y luego baja porque una familia o 2 familias enteras se van. Y así vamos como en esa fluctuación. Pero Dios poco a poco está añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Y confiamos que el Dios que nos ha respaldado y que ha respaldado su obra, seguirá respaldando la obra del Señor en este lugar. Les cuento esto porque quiero pedirles que por favor oren por Honduras. Amén. Que oren a nuestro favor, que el Señor nos siga usando como instrumentos de bendición para este país. Que el Señor nos ayude en el trabajo de formación de líderes, de nuevos pastores, de esposas de pastores. Hay un grupo muy bonito de jóvenes y estamos orándole al Señor para que el Señor los llame a trabajar en su ministerio y que de esa manera el Evangelio pueda expandirse en este país que nosotros tanto amamos. Bueno, gracias a Dios. Hace 10 años me dio la oportunidad de ir a Chile a visitar a la familia misionera. Fueron muy pocos días, 2 o 3 días creo. Estábamos dentro de un viaje que hicimos y pues al escuchar las noticias, al ver las fotos, los reportes de la obra, realmente me gozo mucho de ver cómo Dios les ha bendecido y les ha respaldado. Yo sé que no ha sido fácil, pero el Señor ha estado con ustedes y ese es el resultado que vemos de la mano del Señor y del trabajo arduo que los misioneros están realizando y al lado de ellos el grupo de pastores, de líderes, de hermanos comprometidos con la obra del Señor. Entonces yo les animo a que sigan trabajando, que sigan apoyando esta labor misionera y que sigan unidos en oración porque el tiempo es corto y la misión de la iglesia es predicar el Evangelio y que muchas almas sean salvas, que conozcan al Señor Jesús, que entreguen sus vidas y que puedan
también disfrutar con nosotros de esa eternidad maravillosa que el Señor nos ha prometido. Amén. Y que junto con nosotros podamos llevar muchas almas. Así que mis hermanos, Dios les siga respaldando, Dios les siga ayudando y usando de manera muy especial, igualmente al hermano Benjamín, la hermana Luz Marina. Y bueno, un saludo también para todos los hermanos que conozco, que nos conocen. Realmente olvidaría nombres, así que no voy a mencionar a ninguno, pero sí hay hermanos allá que han estado cerca de nosotros y que les deseamos que Dios los bendiga y que los use grandemente. Amén. Si el Señor los llevó a ese país es porque Él tenía sus propósitos, así que debemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Mientras usted busca, yo quiero agradecer a la hermana Luz Marina, al hermano Benjamín, por darme esta oportunidad de dirigirme hasta ustedes y dejarles una reflexión de la palabra del Señor. Amén. Realmente es una bendición, un honor para mí, y quiero que esta palabra, esta corta meditación, pues también llegue al corazón de ustedes, así como ha llegado a mi corazón. Amén. San Lucas 18:1 es una historia muy conocida y es un versículo muy conocido por todos nosotros. Quiero hablar acerca de la importancia de la oración. Dice San Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos, soberano Dios, por la oportunidad que me das en este momento de dirigirme a tu pueblo, Señor. Oh Señor Jesús, pido, Señor, que en esta hora uses mis labios, Señor, y que esta palabra llegue a un corazón sediento, Señor, a un corazón que necesite esa fortaleza de tu palabra, Señor. Fuerzas nuevas, oh Dios, ánimo para continuar en este camino, Señor Jesús. Ayúdanos a entender que es muy importante estar conectados contigo, Señor, buscar tu rostro, Señor Jesús, y que esto se convierta en una necesidad, en una prioridad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la importancia de la oración. Yo sé que todos, como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que la oración es parte fundamental de nuestra vida cristiana. El leer la Biblia, el estudiarla, el aprender mucho de la Biblia es algo también muy importante, pero debe ir de la mano con la oración. La alabanza, la adoración, nos gusta mucho cantar, nos gusta mucho alabar al Señor, nos gusta mucho hacerlo con pasión, con alegría, con sentimiento, así como lo hacemos los pentecostales. De verdad que yo me identifico con eso porque me gusta mucho alabar y engrandecer al Señor. Pero nuestra vida no puede nuestra vida no solamente se compone de momentos de alabanza, de adoración, que lo hacemos y que Dios se manifiesta. Pero aparte de este tiempo de alabanza, de adoración, de lectura de la Biblia, hay algo que no podemos descuidar y es ese tiempo de intimidad con Dios, que lo hacemos a través de la oración. Amén. Por eso el Señor en reiteradas oportunidades nos señala, nos demarca cuál es su deseo para nosotros como iglesia del Señor. Bueno, en su momento Él se lo decía a sus discípulos y esto quedó consignado allí en los evangelios y ahora eso se ha trasladado a nuestra vida devocional, a nuestra vida personal con Dios. Y por eso en este texto nos habla de Jesús y de una parábola que Él estaba relatando a sus discípulos acerca de una necesidad. Y es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, aquí encuentro varios elementos. En primer lugar,
la palabra necesidad. Hay cosas en nuestra vida que son una necesidad y hay otras cosas en la vida que son deseos, que son aspiraciones, que son caprichos tal vez. Y tenemos que comenzar a ordenar, a organizar nuestra vida y priorizar realmente lo que tiene mayor importancia para nosotros. Y si hay algunas cosas entre los deseos que nosotros tenemos, los caprichos y las necesidades, en primer lugar tiene que ir las necesidades. Así que Dios lo establece ya, el Señor Jesús lo establece ya como una necesidad, que la oración es una necesidad. Y ahora, ¿cuánto tiempo? Hay un principio, hay un final, hay un hasta. Bueno, aquí dice que es orar siempre. Así que debe ser algo permanente, algo constante en el tiempo. No es orar un mes, orar 2 meses, orar tal vez un año y nunca más volver a orar. Hay creyentes que cuando iniciaron su vida cristiana empezaron con mucho fervor. Entonces no les importaba hacer 1, 2, 3, una semana de ayuno y oración. No les importaba tal vez pasar una noche en vigilia, aunque al otro día tuvieran que trabajar o estudiar, pero era tanta su pasión que estaban dispuestos a sacar ese tiempo para Dios. Pero pasó el tiempo y entonces esto fue decayendo y ya parece que no hay tiempo para el ayuno, para la oración, mucho menos para hacer vigilias. Y entonces vemos que sí se ora, pero ya no con la misma constancia. Ya tal vez se volvió algo rutinario. Entonces ya deja de ser una necesidad. Ya no es algo tan importante para nuestra vida. Pero recordemos que Jesús dijo que era una necesidad orar, pero orar siempre, es decir que sea una constante en nuestra vida. Y la otra parte que dice este versículo es y no desmayar. ¿Por qué? Porque como humanos que somos, obviamente la carne se fatiga, por un lado, y por otro lado que el enemigo no quiere que nosotros busquemos al Señor, no quiere que nosotros dediquemos tiempo para Él. Entonces Él no va a perder oportunidad y siempre va a presentarnos distractores. Y en este tiempo hay muchos distractores. Y tal vez decimos, los jóvenes se distraen mucho, pero realmente el enemigo no solamente ataca la franja juvenil o la franja infantil, Él nos ataca a todos por igual. Así que los hermanos que tal vez han pasado unos años más de la juventud, no es que sean inmunes a los ataques del enemigo. Siempre el enemigo va a querer distraer su atención para que no oremos y no busquemos a Dios. Y que si oramos tal vez que sea algo que sea rutinario, algo que ya no sea una necesidad en nuestra vida, sino simplemente como una costumbre. Pero recalco nuevamente lo que el Señor Jesús dijo, que es necesario orar y que debemos hacerlo siempre, es decir, debemos hacerlo constantes en el tiempo y sin desmayar, es decir, sin dejarnos llevar del cansancio, de la pereza, del aburrimiento. A veces no se ora porque parece que se ha llegado como a una rutina o a un momento en que no sabemos qué hablar con Dios, no sabemos qué decirle. No hay como esa comunicación fluida. Entonces se vuelve algo pesado la oración. Por eso el Señor Jesús dice, no desmayar, porque es muy fácil desmayar en la oración. Es muy fácil. Y no entiendo por qué se convierte en algo en lo que fácilmente podemos desviar nuestra atención, porque tal vez una persona que le ha gustado mucho la oración y después encuentra otra actividad que hacer que a su carne le agrada, pues es fácil cambiar la oración por otra actividad y entonces ahí caemos en el desmayo. Por eso el Señor Jesús nos dice no desmayar. Es decir, no permitir que llegue la desmotivación, no permitir que llegue el desaliento, sino que sigamos firmes y constantes en la oración. Mira, hermano, que hay cosas en nuestra vida,
a las cuales les damos mucha importancia, tales como la salud, el trabajo, la familia, el estudio, la iglesia, las amistades, las diversiones o hobbies, el deporte. Son cosas importantes en la vida, de verdad que sí, y ocupan un lugar allí en la vida de cada persona de acuerdo a sus gustos y a sus preferencias. Así tenemos objetos que se han convertido en artículos muy importantes para nosotros o en objetos muy importantes para nosotros. Para algunas personas puede ser tener una casa, puede ser su ideal, y si ya la tiene, pues mantener una casa muy bonita, muy bien arreglada, muy bien dotada. Puede ser un carro también, ha sido su sueño y de pronto cuando lo pudo obtener, pues entonces eso se convierte en algo de tanta importancia para esa persona que parece que va descuidando lo demás. Bueno, puede ser un adorno, puede ser algo que tenga un valor sentimental, puede ser un objeto, asimismo que le sirva para sus diversiones o para comunicarse, como son los dispositivos que ahora utilizamos. Por ejemplo, en este momento son muy pocas las personas que no poseen un teléfono móvil o un celular, como le decimos. Y es increíble cómo este aparato ha cambiado el estilo de vida de las personas en todo el mundo y nosotros no nos hemos escapado a esto, porque se ha convertido prácticamente en una extensión del cuerpo humano. Por eso la mayoría de personas duermen con él, algunas hasta van al baño con este aparato, y si se les queda en la casa, cuando van para el culto, más fácilmente se devuelven por su celular que por la Biblia si se les ha quedado. Bueno, hasta ese punto hemos llegado y hemos visto muchos creyentes, muchos hermanos que hacen esto. Bueno, no hablemos solamente de los creyentes. Una persona sale de su casa y si se le quedó su móvil, pues se regresa de donde esté, se regresa por su móvil, aunque difícilmente lo va a olvidar, porque como decía ahora, se ha convertido como en una extensión del cuerpo humano. Ante esto que está sucediendo, tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando o qué nos está pasando? ¿Cómo un pequeño objeto que cabe en nuestra mano nos está controlando? Y parece que es más importante que muchas cosas, y todos los que están a nuestro alrededor lo están mirando y están observando que le estamos dando más importancia a este objeto, a este dispositivo, y a veces es mucho más importante que las responsabilidades que tenemos que cumplir. Hay jóvenes que han perdido su año escolar por estar distraídos, invirtiendo todo su tiempo en juegos, en mirando películas, en las redes sociales, en muchas cosas. Hemos escuchado en las noticias y pues realmente no es el propósito ahondar en este tema, pero sabemos que es una realidad. Ahora quiero dejar en claro que no es que sea malo tenerlo, porque ya se ha convertido en una necesidad y es un medio para comunicarnos. Pero, así como a todas las cosas, debemos darle su justo valor. No podemos darle un valor mayor que el que realmente tiene. Nos sirve para comunicarnos, nos sirve para un momento de distracción. En este momento nos sirve para ver las transmisiones que se están haciendo en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo y que no podemos ir a los templos. Se ha convertido en un recurso muy importante y en una herramienta para los que lo utilizamos para las transmisiones. Amén. Y que el evangelio llegue a muchas personas y que los hermanos puedan sentirse conectados con la iglesia y conectados con Dios. Pero esto que está sucediendo es a lo que tenemos que llegar a la reflexión y darle importancia a las cosas que realmente debe importarnos más. Amén. Si para nosotros es tan importante comunicarnos con nuestros semejantes y lo hacemos a través de estos dispositivos, pensemos cuánto más importante es comunicarnos con nuestro Creador. Pienso que en orden de importancia va más arriba en esa tabla o en esa lista de prioridades. Es más importante comunicarnos con nuestro Creador. Y por eso Él mismo nos enseñó y nos dejó esta gran herramienta que se llama la oración, como el medio para comunicarnos con Él. Amén.
Y esa comunicación tiene que ser fluida y va en dos sentidos. Está el emisor, que somos nosotros cuando nos arrodillamos o cuando estamos en disposición de hablar con Dios y estamos hablándole a Él. En ese momento nosotros somos el emisor. Y luego hay un mensaje, que es lo que nosotros le estamos diciendo a Dios, que se transmite a través de esta práctica de la oración. Y hay un receptor. ¿A quién va este mensaje? Este mensaje llega hasta la presencia de Dios. Amén. Allí estamos hablando nosotros con Dios. Y luego esperamos que el Señor nos responda y luego Él nos responde. Entonces ya Él se convierte en el emisor y a través de su palabra, que es el canal que Él utiliza, nos llega a nosotros su respuesta, su orientación, la guía para las decisiones que debemos tomar. Amén. Y de esa manera entonces la comunicación es una comunicación fluida. Yo hablo con Dios y luego Dios me responde a través de su palabra, a través de la predicación, a través de un consejo que me llega por parte de su siervo o de su sierva o de la persona que Él use para darnos una respuesta. Amén. La forma de las comunicaciones ha cambiado. Y antes eran cartas, telegramas, pero ahora es muy fácil. Enviamos mensajes de texto, mensajes de voz, enviamos correos electrónicos. Y para eso es imprescindible que podamos tener acceso al servicio de Internet. De lo contrario sería imposible. Si tenemos un dispositivo móvil y no está conectado al Wi-Fi o no tenemos Internet en casa, pues es complicado. Yo diría que es imposible, porque ahí se van a quedar todos los mensajes. Sin embargo, aunque mire lo que se necesita humanamente para que haya comunicación, sin embargo, Dios, que es un Dios que le gustan las cosas sencillas y que quiere facilitar las cosas al ser humano, Dios no ha complicado las cosas. Para comunicarnos con Él es algo tan sencillo. Solo arrodillarnos, solo disponer nuestro corazón, buscarle a Él y empezar a dialogar con Él, empezar a hablar. Y lo más maravilloso es que Él nos escucha sin tener que pagar ningún servicio adicional. Entonces comenzamos a mirar ventajas que tiene esta comunicación con Dios, que es totalmente gratuita y que podemos acceder fácilmente a la presencia de Dios. Y ojalá, hermanos, que siempre lo he pensado, ojalá que así como nosotros cuidamos un dispositivo de estos, un aparato, porque algunos tal vez tienen un dispositivo que les ha costado mucho dinero, otros tal vez tienen uno de gama media, gama baja, pero igual lo cuidamos porque es el medio a través del cual nos comunicamos con nuestra familia, nuestros amigos, con los hermanos de la iglesia, y por eso cuidamos bastante este dispositivo. Ojalá que así como cuidamos un aparato celular y que se convierte en algo tan imprescindible para nosotros, de esa misma manera aprendiéramos a cuidar esa relación con Dios, esa relación diaria, esa relación constante, y pudiéramos usar esta herramienta que Dios nos ha dejado, que es la oración, para comunicarnos diariamente, yo diría constantemente, con nuestro Señor y Salvador, porque muy fácilmente esa relación se puede dañar. Se puede dañar cuando perdemos la comunión con Él, cuando hacemos cosas que a Él le desagradan, cuando descuidamos la oración. Y yo quisiera que miráramos y para que comprendiéramos esa importancia que tiene la oración y que nos diéramos cuenta por qué oramos. Porque usted dirá, hermana, pues de verdad lo que usted está diciendo lo he escuchado muchas veces, de verdad no pretendo enseñarles cosas nuevas, sino recordar lo que ya nos han enseñado. ¿Por qué oramos? ¿Por qué? Yo he encontrado algunas razones básicas, serían muchas, pero quiero mencionarles solamente algunas. Porque por medio de la oración nos acercamos a Él. Si yo quiero estar cerca de una persona, conocerla, debo dialogar con esa persona, buscar la manera de comunicarme con esa persona, de conectarme con esa persona. Y la oración es el medio a través del cual yo puedo acercarme a Dios, a través del cual yo puedo conocer más a Dios. Amén. Además, es importante la oración y también responde a
a este cuestionamiento. ¿Por qué oramos? Porque necesitamos pedir la dirección de Dios en todo lo que vayamos a hacer y así demostrarle a Él, demostrarle a nuestro Dios que reconocemos su soberanía, que dependemos de Él, que sabemos que sin Él no podemos vivir, que lo necesitamos en nuestra vida, que se ha vuelto en imprescindible para nosotros. Amén. Asimismo, Dios desea que nosotros como sus hijos, pues busquemos esa oportunidad de dialogar con Él, como nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros lo busquemos en confianza, así como un hijo busca a su padre o a su madre para hablar, con toda esa confianza y exponerle sus necesidades. Y además para mantener una buena relación con Él, para mantener una amistad, una cercanía con Dios. Amén. Otra de las razones por qué oramos es para vivir a paz y salvo con Él. Es decir, para decirle, Señor, si te he ofendido, perdóname, Señor. Señor, si te he fallado, perdóname. Señor, si no actué de acuerdo a tu palabra, perdóname, porque nos interesa estar en buena comunión con Dios y vivir en paz con Él y no tener cuentas pendientes, porque no sabemos en qué momento el Señor nos llame a su presencia. Así que es importante que estemos a paz y salvo con Él. Y eso lo logramos a través de esa comunicación fluida, a través de la oración. Dice el salmista en el Salmo 32, 5 y 6, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Mire la importancia de la oración para nosotros confesar nuestros pecados, nuestras fallas delante del Señor. Con el Señor no se vale tratar de encubrir el pecado, las faltas que hayamos cometido, porque Él lo conoce todo. Pero Él quiere que a través de esa comunicación nosotros le declaremos, le comuniquemos en qué le hemos fallado. Dice el salmista, confesaré mis transgresiones a Jehová. Él requiere que nosotros confesemos y mire el resultado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que para que haya perdón tenemos que confesar. Y esto es a través de la oración. Y dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Así que la oración, mire que es para todos. A veces decimos, no es para el más pecador o para el que le haya fallado al Señor. Pero el salmista recalca y dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Amén. Y dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Cuando estamos en paz con Dios, a paz y salvo con Dios, créame que así llegue una tempestad muy grande, nosotros vamos a estar seguros, porque aquí dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El Señor y nosotros habremos desarrollado ese grado de confianza con Él que podemos estar seguros que Él nos va a guardar en todo momento. Ahora otra pregunta, ¿para qué oramos? Ya les dije algunas razones por qué oramos. Ahora, ¿para qué oramos? Bueno, yo quiero leerles lo que dice el Evangelio de San Lucas capítulo 22, desde el versículo 39 hasta el 46, y aquí encontraremos la respuesta. Y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Aquí está la respuesta. ¿Para qué oramos? Ya hablamos por qué oramos. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que buscamos a través de la oración? Bueno, a través de la oración buscamos la fortaleza de Dios, buscamos la dirección de Dios, ¿cierto? Pero hay algo muy importante,
que el Señor Jesús se lo dice a sus discípulos. Dice, levántense, es decir, estén atentos. Ellos estaban dormidos y una persona cuando está así dormida no oye, no ve, no entiende, por más razones que se le diga no, porque está vencido del cansancio, del sueño. Entonces el Señor dice, no, necesito que ustedes tengan otra actitud, no de pereza, no de relajamiento, sino que estén atentos, que estén erguidos, que estén con sus 5 sentidos. Dice, tienen que estar así. En otra parte dice, sed sobrios y velad. Es decir, estén con todos sus sentidos. Dice, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Amén. Y me parece que esta es una razón muy, muy importante, que Dios nos guarde de caer en la tentación. Tendría muchas más razones que exponer, o algunas otras, pero yo quiero que nos centremos en esta parte. Dios quiere que nosotros mantengamos esa comunión con Él. Y es a través de la oración que lo vamos a lograr. Porque si no tenemos una comunicación fluida con Él, lo más seguro es que el adversario, el diablo, que anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar, va a poner una trampa, cualquier tentación. Y si no tenemos esa armonía con Dios, esa comunión con Dios, es fácil que caigamos en la tentación. Así que la oración en sí misma se convierte en una protección contra el pecado, contra la tentación. Y creo que esto es con lo que más luchamos los creyentes. Amén. Ya el Señor nos sacó del pecado, del mundo de pecado. Pero el enemigo sigue rondando nuestras vidas. Sigue rondando nuestras vidas y poniendo tentaciones a nuestra disposición. ¿Qué pasa con el cristiano, con la cristiana que no ora, que no tiene una vida de intimidad con Dios, que no tiene una comunicación fluida con Dios? El enemigo aprovecha esta situación y dice, bueno, este creyente no tiene como prioridad la oración. Para él no es necesaria. Hace simplemente oraciones cuando dice, gracias por el desayuno, gracias por el almuerzo, gracias por la cena, Señor, sáname, Señor, dame para esta necesidad, Señor, tengo que pagar la casa, tengo que pagar la cuota del carro, Señor, necesito mercado, Señor. Bueno, solamente convertimos a Dios como un cajero automático, que solamente oprimimos un botón y ya está regresándonos dinero. Pero cuando nosotros tenemos a Dios como algo imprescindible en nuestra vida y lo buscamos constantemente a través de la oración, de la práctica, de esta comunicación constante, de este orar siempre, que sea no solamente cuando lo necesitamos, sino aún cuando queremos agradecerle a Él por todo lo que ha hecho, así como dice el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí no le está pidiendo nada el salmista, él le está dándole gracias y está diciendo, alma, bendice al Señor. No te olvides de todo lo que ha hecho. Amén. Y entonces de esa manera el Señor va a recibir esa oración, esa plegaria y va a decir, bueno, me está buscando porque me ama, porque es una necesidad de hablar conmigo, porque quiere que yo le haga sentir que estoy con Él. Amén. Y no solamente para darle una lista de necesidades que nosotros tenemos. Entonces, cuando buscamos a Dios de esa manera, porque se ha convertido en una prioridad en nuestra vida, Dios nos guarda para que no caigamos en la tentación. Amén. Es de lo más hermoso que yo he encontrado y como lo he compartido con otras personas, sobre todo con jóvenes, les he dicho, si ustedes quieren guardarse del pecado, si ustedes quieren evitar caer en tentación, tienen que orar más, tienen que buscar más al Señor y tienen que atesorar la palabra del Señor en sus vidas. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es guardando la palabra del Señor en el corazón y es orando para no caer en tentación. Como conclusión, quiero volverme otra vez al versículo que leí al comienzo acerca de la parábola que el Señor Jesús les refirió sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, esta historia la conocemos todos los lectores de la Biblia. Amén. Acerca de la insistencia de esta mujer. Y bueno, aquí nos relata que esta mujer llegó a ser tan constante, tan difícil de darse por vencida, que aunque ella estaba tratando de obtener algo de una persona que era un juez injusto, que no temía a Dios, que no respetaba a hombres, sin embargo, la insistencia de esta mujer hizo que este juez injusto tomara una decisión justa. Paradójicamente, eso es lo que nos relata aquí esta parábola. Pero el Señor lo hizo para ejemplificar realmente cuál es la respuesta de Dios cuando nosotros le buscamos a Él constantemente. Cuando hacemos lo que Él dice en ese primer versículo de este capítulo, cuando tomamos la oración como una necesidad y cuando lo hacemos siempre, es decir, de continuo, sin desmayar, sin caer en el desánimo, es decir, sin dejar de insistir. A veces hay peticiones que Dios ha contestado y algunas se ha demorado poco tiempo. En el momento ha sanado a un enfermo. Pero hay otras peticiones que se ha tomado días, meses o inclusive años hasta contestar. Por ejemplo, la conversión de los hijos, la conversión de un esposo inconverso. Tal vez ha tomado mucho tiempo porque durante todo este tiempo Dios estaba haciendo un proceso en la vida de ese creyente o de esa creyente. Pero lo importante es lo que dice el Señor aquí. Si el juez injusto finalmente hizo justicia a esta mujer que no cesó en ese pedido que ella hacía, en ese requerimiento que ella le estaba haciendo constantemente que le hiciera justicia, dice: ¿acaso Dios? ¿Creen ustedes que Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si dice que claman a Él día y noche, quiere decir que sus escogidos oran siempre, sin desmayar, así como Él lo dice en el primer versículo que leímos. Dice: ¿se tardará en responderles? Dice: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta pregunta me ha inquietado bastante, porque terminando esta historia, precisamente que termina con esta interrogante, quiere decir que aunque nosotros sabemos que la oración es el medio de comunicarnos con Dios y de buscar una respuesta a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, pero a veces desmayamos y nuestra fe mengua. Y por eso el Señor termina esta parábola con esa interrogante: ¿hallará fe en la tierra? Y yo quisiera que cada uno de nosotros nos cuestionáramos acerca de nuestra vida de oración. ¿Y por qué no obtenemos la respuesta de Dios? No porque el Señor le guste hacernos esperar, porque aquí dice: ¿se tardará en responderles? Pero yo creo que la respuesta Él quiere que nosotros mismos la podamos deducir de esa última interrogante: ¿hallará fe en la tierra? Lo que pasa es que los seres humanos fácilmente nos desanimamos. Lo que pasa es que los seres humanos fácilmente desistimos de algo porque queremos todo inmediatamente, así como todo se ha vuelto casi en la vida, instantáneo, inmediato. Y por eso el Señor termina diciendo: hallará fe en la tierra. Y yo quisiera que cada uno de nosotros le dijéramos al Señor: Señor, en mí vas a hallar fe. Y esa fe va a estar porque no voy a descuidar mi vida de oración.
porque voy a aplicar ese versículo, esa enseñanza en mi vida. Porque la oración yo voy a hacer que se convierta en una necesidad en mi vida. Y que no sea simplemente cuando hay una enfermedad o una urgencia, sino que podamos orar siempre y no desmayar. Amén. De esa manera, cuando el Señor venga por nosotros, pues podrá decir, en esta persona yo sé que hay fe, porque todo el tiempo me ha buscado a través de la oración, porque no ha desmayado. Amén. Y por eso es que Dios quiere que en este tiempo nosotros estemos preparados. Estamos viviendo un tiempo de mucha confusión en la tierra, mucha confusión a causa de esta pandemia que ha venido sobre el mundo entero. Y a veces esa confusión quiere alcanzar a los cristianos, pero la única manera para nosotros no caer en esta confusión, en este pánico, en ese desasosiego, en esa ansiedad que vive la gente que no conoce a Dios, es a través de mantener una comunicación cercana con Dios, y eso se logra a través de la oración. Amén. De esa manera nosotros viviremos confiados. Pero ¿cómo? No es orando de vez en cuando, sino orar siempre, que sea una necesidad, y que no desmayemos en la oración. Amén. Yo quiero orar con ustedes, hermanos, y pedirle al Señor que Él nos ayude. Amén. Que Él nos ayude. Si no hemos descubierto este secreto que hay en la oración, a veces nos parece que es muy complicado, y no, es muy simple, es muy sencillo. Amén. Y no tiene ningún costo realmente económico, no tenemos que pagar nada, pero sí requiere una actitud de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos aprender a usar este recurso, esta herramienta maravillosa que el Señor nos ha dado, y que cada día esa comunicación con nuestro Creador sea más fluida, que eso se tornará en una bendición muy grande para nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, así como dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Si todavía no hemos llegado como a ese entender cuál es el secreto de la oración, que el Señor nos ayude a comprenderlo, y que Él, a través de su palabra, cada día nos siga enseñando ese secreto maravilloso, amén, de comunicarnos con Dios. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos instruye, Señor, acerca de lo que tiene que ser necesario en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque nos has recordado la importancia que tiene la oración, Señor, que es el medio a través del cual nos podemos comunicar contigo, Señor, que podemos mantener esa comunión íntima, Señor. Oh Dios mío, gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti en el momento, Señor, en que necesitemos, en el momento, Señor, en que querramos establecer ese contacto contigo, Señor Jesús. Que podamos entender, oh Dios, la profundidad, oh Dios, de ese entendimiento, de ese conocimiento, Señor Jesús, que podemos alcanzar a través de la oración. Oh Dios mío, en el momento que tal vez nuestras fuerzas, oh Dios, quieran desfallecer, que podamos, Señor, siempre estar en contacto contigo, Señor Jesús. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos y fortalécenos cada día, Señor, para mantenernos fieles y firmes en tu camino, para poder conocer cuál es tu voluntad, para poder recibir orientación y dirección de lo alto, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos amas y porque por medio de tu palabra nos enseñas a estar cada día más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Agradezco mucho al hermano Benjamín, a la hermana Luz Marina, por esta oportunidad. Y bueno, muchos deseos que el Señor siga bendiciendo la iglesia allá en Chile. Realmente tengo recuerdos de
de los inicios, de lo poco que alcancé a ver, pero cómo estaban iniciando. Y como les expresé anteriormente, me alegro mucho de todo lo que el Señor ha hecho y cómo les ha usado. Así que deseo que el Señor les siga usando grandemente y que les regale muchas, muchas almas para su reino. Un abrazo desde Honduras. El Señor les bendiga.